El proceso de la colonización. ¿Cómo la corona española ocupó el territorio? La corona española ordenó la ocupación del territorio conquistado mediante la fundación de ciudades. Su objetivo era establecer una red de ciudades que conectara sus dominios americanos a obligar a la población blanca a instalarse en áreas urbanos que sirviera para asegurar el control del territorio frente a las ambiciones de otras naciones europeas. ¿Cómo estaban trazadas las ciudades? Las ciudades americanas fueron trazadas en damero, es decir, en un tablero de ajedrez. Las calles se cortaban perpendicularmente. ¿Cuáles eran los tipos de ciudades? Los tipos de ciudades eran 4 y son ciudades fuertes, ciudades puerto, ciudades mineras y ciudades mediterráneas. El sistema económico. ¿Cómo armó España su sistema comercial? Los españoles impusieron un sistema comercial que le daba la exclusividad del intercambio con América y exportaron los recursos económicos mediante distintos sistemas productivos y con el uso de trabajadores indígenas y esclavos africanos. ¿Qué fue el monopolio comercial? El monopolio comercial era un sistema en el que solo un grupo de comerciantes reducido provee distintos bienes de manera exclusiva, impidiendo la competencia con otros. En el monopolio colonial, los intercambios se realizaban bajo el estricto control del Estado. ¿Qué fue el contrabando? El contrabando era una actividad comercial ilegal para exportar o importar productos sin pagar los impuestos aduaneros correspondientes. En la etapa colonial, en el comercio que se realizaba sin pasar por los puertos y las rutas establecidos por la corona española. España organizó el comercio en forma de monopolio. Las mercaderías con destino a América se embarcaban en un único puerto español. Los intercambios podían ser realizados por los comerciantes monopolistas que formaban casas de mercaderes con representantes y agentes en Europa y América. Cada año partían 2 flotas, una en abril, otra en agosto, con destino a México y Panamá. Los productos podían ser vendidos en los puertos habilitados por el gobierno español, La Habana, Veracruz, Cartagena. Desde allí, las mercaderías tardaban meses en llegar hasta las regiones más alejadas del Imperio Español. Cuando arribaban, el precio de los productos había encarecido por el costo del transporte, traslados y pago de impuestos. Este sistema comercial privilegió algunas zonas y dejaba en aislamiento a otras. Ante esta situación, solo algunos grupos de comerciantes se beneficiaban. Entonces, en otras zonas se difundió la práctica del contrabando. El sistema productivo. Existen 4 conceptos: minería, hacienda, plantación, vaquerías y estancias. Esta además se basaba en áreas productivas, producción, mercado y mano de obra. El primer concepto es la minería. La minería en las áreas productivas. Se ubicaban en Ecuador, Potosí, Bolivia, Zacatecas y Guanajuato, México. La producción en la minería era el oro y la plata, su mercado era externo y la mano de obra era indígena. Otro de los conceptos era la hacienda. La hacienda en las áreas productivas, establecidas en el territorio argentino, Jujuy y Córdoba. Su producción era la cría de animales, mulas y ovejas, agricultura, cereales, la elaboración de artesanías, carretas, herramientas de trabajo y textiles de lana. El mercado era interno y la mano de obra era indígena, y también esclavos. El siguiente concepto se denomina plantación. La plantación en las áreas productivas abarcaba el territorio Antillas, Cuba y Santo Domingo, y Venezuela. La producción se concentraba en exportar hacia Europa cultivos de clima tropical, caña de azúcar, cacao, café y algodón. El mercado era externo e interno. La mano de obra era esclava, ya que los indígenas no toleraban las condiciones climáticas y el trabajo de las áreas de plantación.
Y por último, vaquerías y estancias. Las vaquerías y estancias en las áreas productivas, ubicadas en Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y la Banda Oriental, actualmente Uruguay. La producción se basaba en vacas, caballos y mulas, expediciones destinadas a cazar animales para extraerles el cuero. El mercado era tanto interno como también externo, y la mano de obra se formaba por esclavos y trabajadores contratados. El gobierno de América. ¿Cuáles eran las autoridades que residen en América? Las autoridades que residen en América eran audiencias, virreyes, gobernadores y capitanes generales y cabildos. ¿Cuáles eran las funciones de audiencias? Las funciones de audiencias eran funciones judiciales en materia civil, penal, administrativa y controlaban a los virreyes y gobernadores. ¿Cuáles eran las funciones del Consejo de Indias? Las funciones del Consejo de Indias eran funciones legislativas, son las que elaboran leyes para América, funciones judiciales eran el Tribunal Supremo de Justicia, funciones administrativas eran las que proponían al rey la designación de los altos funcionarios de gobierno para América. También controlaban el sistema de juicios de residencias y de visitas. Funciones eclesiásticas proponían candidato para los altos cargos religiosos en América. ¿Cuáles eran las autoridades que residen en España? Las autoridades que residen en España eran el rey, que era la máxima autoridad, Casa de Contratación y Consejo de Indias. ¿Cuáles eran las funciones de Casa de Contratación? Las funciones de Casa de Contratación eran que controlaban la actividad comercial, el tránsito de personas, expediciones entre España y América, registraban todas las mercaderías que circulaban entre ellas, es decir, España y América, e intervenían en los juicios comerciales. ¿Qué es la sociedad colonial? La sociedad colonial era una sociedad mestiza, es decir, mezcla de diferentes razas, etnias que habitaban el continente americano. De acuerdo al color de piel de cada persona tenían un lugar específico. Los españoles impusieron en América una sociedad jerarquizada. Los europeos ocupaban las más altas posiciones sociales y políticas, debido al encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, dando así origen a nuevos grupos humanos. Existían dos tipos de etnias, las puras y mestizas. Las etnias puras eran etnias originarias provenientes en cada uno de los continentes distintos con forma de vivir y expresarse totalmente diferentes entre sí. En cambio, las etnias mestizas eran las nuevas etnias resultantes de las diferentes etnias puras mezcladas con la llegada de los españoles a América. También habían diferencias entre los españoles, en primer lugar por su fortuna y prestigio en la sociedad. El segundo era por su lugar de nacimiento, y los peninsulares eran nacidos en España y los criollos en América. Los peninsulares ocupaban los altos cargos de gobierno como virreyes, gobernadores, obispos, arzobispos, cura de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Los criollos eran encomenderos y sendados con acceso a cargo de los cabildos. Pueden ingresar a comunidades religiosas y estar enfrente de la parroquia. Sin embargo, no tenían tanto poder como los peninsulares. En la escala social existía una masa muy extranjera a la que los españoles llamaban castas. En la ciudad, como también en el campo, había una mezcla de colores y sangre y resultado de las encuestas de distintas etnias. Los principales grupos que se formaron fueron los mestizos, surgiendo de unos blancos e indígenas, mulatos, hijos de blancos y negros, y zambos, hijos de negros e indígenas. Al no ser blancos, estos grupos tenían muchas desventajas en esta sociedad jerarquizada. Los indígenas fueron perjudicados por la llegada de los conquistadores. Muchos murieron a causa por las enfermedades, también a causa de algunos trabajos forzosos, a los que fueron sometidos. Abajo de ellos se encontraban los negros, traídos de África en contra de su voluntad. Como en muchas regiones de América había disminuido la población, los negros eran traídos para la mano de obra necesaria para la economía colonial, también fueron vendidos como esclavos domésticos a las familias blancas para trabajar en sus haciendas y sobre todo en las plantaciones de cañas de azúcar. Entre África y América se transportaban entre 12 y 15 millones de esclavos negros. Durante el viaje viajaban en las bodegas del barco donde vivían en condiciones de higiene fatales.